hablando en la biodescodificación, los secretos muy guardados o muy arraigados en la familia, ¿no? Que pues, por eso es que el niño no habla, que el niño no convive, no socializa, pero hay que entender que también el autismo, pues no solamente una sola condición, estamos hablando de que el autismo abarca un espectro completo donde hay niveles y formas del autismo. He estado últimamente analizando y viendo que las palabras influyen demasiado en nuestro comportamiento como individuos y como personas. No solamente las que hablamos, sino las que tenemos hasta mentalmente. Esa mente que va repitiendo esas palabras, ese pensamiento interno, de repente de caos, de repente de armonía, pero casi siempre todas las personas llegamos a tener muchos pensamientos de caos y creo que es sumamente importante ponerles atención para volverlos a desprogramar o para tener la atención de desprogramar, porque muchas de esas palabras y pensamientos van efectuando tanto en nuestras células como en todo nuestro cuerpo. Sí, de hecho, pues se habla un poco en la metafísica de esto, ¿no? Del poder de la palabra, del poder del verbo, incluyendo además, hablando en este caso de la célula, que pues somos un gran porcentaje de agua y el agua pues tiene memoria, ya hemos hablado de eso, donde el agua al tener memoria quiere decir que registra la información que se le está imprimiendo o proyectando de su alrededor y entonces puede guardar esa información y reaccionar ante dicha información porque pues cada palabra, cada información contiene una vibración específica que el agua puede registrar y entonces reaccionar o mimetizar dicha vibración. De hecho, hay un científico que se dedicó a la investigación del agua, si no mal recuerdo. Pero sí, tiene muchísimo sentido y creo que es algo que quisiera transmitir a todos los divergentes. Pongan mucha atención en las palabras que hablan, en lo que dicen y en lo que están pensando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos y contenemos los 5 elementos, que es el aire, el fuego, la tierra, el agua y el éter, ¿no? Y que van componiendo cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos malos pensamientos, si tenemos creencias limitantes, si tenemos ideas que no nos permiten avanzar y evolucionar y nos transgrede día con día y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos, pues claramente es de lo que nos estamos nosotros fortaleciendo y alimentando constantemente. A veces creo que el peor enemigo es uno mismo. Sí, pues tendemos a criticarnos mucho, a juzgarnos, a que nos sea más importante el qué dirán y por eso mejor pues no lo hago cuando, güey, le importas 3 minutos por mucho a la gente que te ve y así y después ya te olvidas, o sea, aquí le va a hacer así al reel, al TikTok y después de 2 más que vea ya no te recuerdan lo más mínimo. Y con ello, ¿te acuerdas que nos preguntaban en algunos episodios cómo poder programar el agua? Y creo que a veces nosotros no nos damos cuenta y bueno, es algo que yo también en lo personal me empecé a dar cuenta que el agua podíamos nosotros cambiarla o bendecirla su frecuencia. ¿Por qué? Porque el agua al final de cuentas es un elemento que en muchas partes se utiliza como hasta para limpiezas energéticas, se utiliza para bendecir, se utiliza para muchas cosas en la parte mágica y en la parte terrenal, pues obviamente nos nutre y bueno, no nos nutre, nos quita esa, o si nos nutre el agua, no sé. Pues también cuando está bien mineralizada, sí. Bueno, sí, bueno, cuando contiene todas sus propiedades naturales. Cuando viene de las marcas convencionales, no. Sí, porque según esto, hasta la misma agua puede traer hasta vitaminas y es de una manera muy natural. Pero bueno, es importante bendecir el agua, bendecir, agradecer toda ese recipiente que nos vamos a nosotros a ingerir y a tomar. Y obviamente esta agua obviamente va a tener un sabor muy diferente a comparación del agua como sin bendecirla, sin programarla, sin agradecerle. Y yo les recomiendo literalmente a todos que cuando vayan a tomar agua, la bendigan, o sea, a su forma, a su sintonía, como ustedes crean, darle las gracias a lo que van a beber y se alimenten, bueno, tomen de algo que esté bendecido por ustedes. Sí, y ahí les va la forma en la que pueden hacerlo, una de tantas formas. De bendecir el agua, la vas a tomar con tus 2 manos, tu botella, tu vaso, el garrafón si quieres irte muy ambicioso.
Lo vas a tomar con las dos manos, vas a cerrar los ojos y vas a decir, por el poder que la vida me confiere, en este momento bendigo, elevo y purifico esta agua bendita, esta agua sagrada, como le quieras llamar, para que pueda darme todas sus propiedades amorosas y todas sus memorias de conciencia crística que contiene desde toda la antigüedad. La desprogramo, la descontamino y la programo para que sea lo más benéfica posible para mi cuerpo y mi más elevado bien. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Y ya quedaste con tu agua programada. Así te la puedes beber y vas a integrar esa información y vas a... Toda esa otra información que ya quitaste y despojaste, que no es una energía muy sana, que digamos, va a desalojarse y ya entra a tu cuerpo pues, de una manera más limpia. Y esa información se replica en todo el agua que tenemos interiormente, nosotros que estamos conformados por agua en nuestro cuerpo, en todas tus células. Y no nada más el agua que bebemos, sino todos los alimentos también contienen agua. Entonces, de verdad siempre agradezcan a sus alimentos porque a veces lo comemos por comer o a veces no nos damos cuenta de ello. Entonces creo que es muy bonito y honorable agradecer tanto al que creó esa arte de comida como el que literalmente es, a lo mejor hubo ese sacrificio que podría ser un animal o literalmente vegetales que son elementales y los estamos ingiriendo para pues más vida. Justamente. Oye, estaba pensando también últimamente mucho en el autismo, que han estado preguntando y me está llevando también muchas terapias y ha estado como fluyendo mucho este tema y es como la duda de qué onda con el autismo y por qué se da esta enfermedad o este trastorno y cómo se puede biodescodificar, cómo se puede solucionar. De entrada, yo lo que podría aportar al respecto del tema es que no se vea como una enfermedad. Se puede ver como una causa y efecto y por eso al lado sí se puede biodescodificar, pero no tratarlo como una enfermedad ni un trastorno, sino más bien es una condición del alma que elige en este cuerpo, principalmente de una forma muy general, hablando en la biodescodificación, los secretos muy guardados o muy arraigados en la familia, ¿no? Que pues por eso es que el niño no habla, que el niño no convive, no socializa, pero hay que entender que también el autismo, pues no solamente una sola condición, estamos hablando de que el autismo abarca un espectro completo donde hay niveles y formas del autismo. Uno de los más conocidos pues es el TDA y el TDAH, que pues es el déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad, que pertenecen a este espectro y que posiblemente, y bueno, muchos de los que nos están viendo y que han de tener nuestra edad, pues fueron niños con TDA y sin diagnosticar, o sea, que tenían el autismo no diagnosticado en una de sus formas, que era este trastorno. Y pues bueno, a lo largo de la vida pues se les ha ido complicando el socializar, el entender el sarcasmo, el empatizar, el tener incluso afecto o cariño para aquellos que ya son papás y que dicen es que yo no siento como ese afecto maternal que se supone que tengo que tener y se sienten culpables o se sienten mal por ello. Y pues bueno, de entrada no es algo que de lo cual sentirse mal porque el afecto no se da siempre de la misma forma ni es una sola forma de darlo de forma correcta. Pero sí es importante ir a terapia para identificar, primero que nada, diagnosticarlo bien, en qué lugar del espectro autista estás y después poderlo ahora sí a lo mejor utilizar las herramientas como constelaciones, terapias de desprogramación, Reiki, terapeuta psicoanalista, etcétera, para poder, en tu caso muy específico, pues darle seguimiento a esta situación y poder entender de dónde viene y cómo es que funciona tu cerebro. Fíjate que sí me he dado cuenta de ello, ¿no? O sea, para mí, como dices, la parte del autismo es una condición y esta condición a veces no es muy reconocida. De igual manera, en la parte de las constelaciones, hemos trabajado con personas que han tenido autismo y nos hemos dado cuenta que en esta parte de las constelaciones siempre hay secretos muy arraigados y que nunca se hablaron. Para mí, claramente, todo síntoma puede tener una razón emocional, aunque de verdad es algo muy controversial, pues todos somos vibración al final. Entonces puede ser que tenga una raíz y bueno, nosotros que lo hemos ido trabajando a nivel de constelaciones familiares y de sesiones alternativas a la medicina, que no descartó la medicina, pero al final también hay que probar de todos los métodos porque somos seres espirituales también, somos seres humanos.
me he dado cuenta de ello. Entonces, una vez una persona tenía ¿cómo se dice? Un hijo con temas conductuales, con temas de autismo. No soy una persona yo muy experta para hablar de esos temas. Más bien, en cambio, conozco y detecto algo del espectro autista que también conllevo yo, ¿no? Que es el TDA sin H. Ah, pero pues creo que falta mucho conocimiento y bueno, eso se los digo a todos de los papás y de la familia en entender esta condición que no es una enfermedad como lo estás diciendo. Es una condición que te viene a enseñar y a desarrollar muchas cosas porque muchas veces en el linaje y en la parte familiar hay secretos que nunca se hablaron y nunca se dieron cuenta, que obviamente alguien va a tener que repetir ese dolor o bueno, no ese dolor, sino va a mostrar esa lealtad ante el linaje familiar, que en este caso sería alguien que no pueda comunicarse bien en un grado autista fuerte. Y cuando se empiezan a dar cuenta de esta desprogramación, porque así pasó, empezó a desprogramarse, claramente empezó a asistir a técnicas clínicas con especialistas bajo el tema de esta parte autista. Este niño empezó ya con todo lo que se estaba haciendo, empezar a dar grandes transformaciones en su vida y ahora está viviendo no como una persona normal, pero sí con una persona que ya no tiene tanto espectro de no poder comunicarse ante las personas. Y yo he detectado algo muy interesante. Nunca nos enseñan a comunicar nuestras emociones. Y siento que es algo de lo más primordial. De hecho, de los podcasts anteriores que hemos tenido, muchas veces hablamos de las temas de las emociones porque es importante conocer las emociones. Muchas veces no las conocemos. Muchas veces no sabemos expresar nuestros miedos, nuestros temores, nuestro coraje. A veces pensamos que es hacia con las demás personas y no nos damos cuenta cómo estamos viviendo cada uno de nosotros personalmente. Y creo que es muy importante que todos empecemos a enfocarnos o los que estén viendo se den la oportunidad de conocer sus emociones, que no solamente son 2 ni son 3, son muchas las emociones que tenemos y que se originan no solamente por la persona que ahorita te lo ocasionó, que a veces el origen está en la crianza, a veces el origen está en el vientre, está con quien te cuida, con quien te resguarda en tu vida o te va enseñando, ¿no? Que podrían ser en estos casos los papás, los abuelos, los tíos, los hermanos, la escuela, la sociedad nos va inculcando ciertos patrones. Pero bueno, regresando a ese punto, siento que si tú eres una mamá que tiene un hijo o hija con una condición del espectro autista, creo que es importante que empieces a conocer tus emociones como papá o como persona que lo está guiando para poder ayudarle a él a conocer y reconocer sus emociones. ¿Por qué? Porque les apuesto y me he dado cuenta, no sé si es como casualidad, pero todos los papás que llegan a tener este tipo de hijos, pues al final de cuentas todo es una enseñanza. No saben manejar sus emociones, ni las expresan. No lo saben hacer, no son realistas. Y a veces el no ser realista, pues haces que tengas muchos secretos de no conocerte. Entonces, creo que un tip importantísimo yo, que no conozco de todo el espectro, que no soy como muy, ¿cómo te diré? Especialista en ese tema, pero conozco porque tengo ciertas cualidades de ese espectro, porque me conozco y porque soy muy analítico en ello, sé y tengo muchos compañeros y terapias en ese grado de autismo. Sé cómo poder un poco sobrellevar, porque el tema en donde más sufren ese tipo de crisis es porque no reconocen sus emociones. Hay niveles de autismo más grandes que, bueno, esos a lo mejor ya no sé, así el alma creó ese estilo de vida, así el alma vino a ayudar a evolucionar ese clan familiar y así mismo pues va a tener que vivirlo, ¿no? Obviamente hay que ir como aligerando ese proceso porque es complicado, siento que puede ser muy complicado cuando no se comprende.
a lo mejor esos no se pueden ayudar, porque también hay personas que no se pueden ayudar demasiado, porque así vienen a enseñar a la familia, porque ya es la última herramienta que tiene tu clan familiar para ayudar a esa familia literalmente a evolucionar. ¿Cómo? Obteniendo conciencia, porque creo que lo más importante es la conciencia, o sea, concientizarnos, no saber, no es el saber, sino concientizarnos de lo que se requiere. Sí, claro, no siempre necesariamente tiene que ser algo que se tenga que arreglar. Muchas veces, como dices, es proceso ya elegido, tiene otro propósito más elevado, y yo creo que al final más que nada es empatizar uno como familiar o como pariente de esta persona autista, más que querer pues ayudarlo a salir de algo que a lo mejor no necesita salir. Necesita conocerse, necesita introspeccionar, necesita tener el ejemplo de los de afuera que lo estamos guiando para entender cómo es que, pues, qué es una emoción de entrada, ¿no? O sea, cómo lo voy a procesar, cómo lo voy a fluir. La inteligencia emocional es básica y es súper necesaria, que creo que debería estar implementada en todas las primarias del mundo, porque yo creo que es más útil todavía que, no sé, que geografía, ¿no? O sea, que todas ciencias naturales, o sea, debería ir ciencias básicas y es inteligencia emocional. Entonces, creo que influye mucho también esta cuestión del tema de las emociones con la comunicación, que creo que es un tema pues muy controversial, porque genera demasiado caos y muchas veces ni siquiera lo sabemos, porque no tenemos esa capacidad de comunicar y entender con las demás personas. O sea, somos a veces muy primates, muy primitivos con esta cuestión de la comunicación, porque no nada más se trata de hablar. La comunicación no nada más es hablada, hay muchísimos tipos de comunicación, ¿no? La comunicación verbal, la comunicación facial, gesticular, de movimiento, la comunicación a través del arte, del dibujo, de la expresión, ¿no? Toda la expresión, ¿no? Todas las formas de expresión que hay. Y pues a veces, como dice el dicho ahora sí, que una acción a veces dice más que 1000 palabras. Y sí es cierto, pero muchas veces ni siquiera sabemos que estamos diciendo, o sea, porque no nos damos cuenta de nuestras acciones, no estamos siendo conscientes, lo hacemos cosas en automático y vivimos en automático porque sí, así es, y no hay nada ni nadie que nos cuestione. Uno mismo no debería ser quien se cuestione. Sí, y bueno, fíjate que algo que sí investigué dentro también de esta parte de la parte del autismo, me di cuenta de algo muy interesante enriqueciendo lo que estás diciendo. Sí, la comunicación tiene mucho que ver, pero ellos están comunicando a veces no de una forma hablada, sino de una forma conductual. Uno. Otro, también me di cuenta y estuve viendo, y no sé si sea real, pero madres con estos temas con sus hijos de cualquier espectro de la parte del autismo se empezaron a dar cuenta que tiene que ver mucho con la flora intestinal, o sea, con la parte de la digestión. Entonces, si un niño le cambiabas a una alimentación más consciente, llamémoslo así, de a lo mejor a él le hace daño esto, lo pone hiperactivo, o sea, como que hay mamás que se ponen a ver la reacción de cada uno. Claramente, lo que sí vi que definitivamente le quitaron fueron harinas, todo lo procesado y el azúcar completamente. Sí, es que esa es otra también, que no nos dejan en paz con el azúcar. Las industrias alimenticias hoy en día te la quieren meter como la inclusión forzada, ¿no? Que ya prácticamente viene hasta en la sopa, y en todos los nuevos contenidos multimedia ya esa inclusión viene súper forzada. Igual el azúcar es como en todos lados, súper accesible. Es un químico que prácticamente es una droga, o sea, es más adictivo que la cocaína, y sin embargo es legal, es principalmente para niños justamente, y te ocasiona una serie de trastornos brutales, porque justo como dices, creo que de lo principal en cuestión de salud es la química interna. Y si no se cuida la química interna, empezando desde la microbiota intestinal, que es por donde se absorbe todo lo que te va a alterar tu química interna a través de los alimentos, pues sí vas a ocasionar una serie de desórdenes o potencializar los que ya están. Sí, apenas que hemos estudiado esta parte de medicina consciente, también te vas dando cuenta que a veces pensamos que, por ejemplo, algunos alimentos van acompañados de otros y no pasa absolutamente nada, porque estás teniendo tus verduras, estás teniendo tus carbohidratos, tus proteínas, etcétera, de una forma natural,
pero he visto también que a veces hay algunas verduras, algunas frutas que no se pueden combinar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos enseñaron, sí, come fruta, pero pensabas que podías comer 5 frutas al mismo tiempo y son muchas frutas, ¿no? Tu coctelito. O tómate un jugo de naranja de 1 litro. ¿Cuántas naranjas son y realmente cuánta azúcar estamos tomando? Y además naranja que a veces ni siquiera está en temporada. ¿Cómo es que produjeron naranja fuera de temporada, no? O sea, qué químicos y qué cosas o qué procesos tuvieron que hacer para alterar a un árbol a que dieran naranjas fuera de su temporada. Lo que sí he visto más que químicos en eso, sí he visto que son como ya cabinas especializadas para adaptación del clima de ello. Ok. Entonces... O sea, como que engañan y le hacen el placebo a la planta para que... Sí, está recibiendo obviamente claramente el sol porque lo requiere, pero están alterando un poco el clima en ese espacio. No, pues igual tampoco se me hace como muy sano porque es como, imagínate, es como si a ti te pusieran luz de día en la noche y te apagaran, te cerraran todo el cuarto durante el día, no vas a tener tu ciclo cardiano bien que establecido. Al final es algo que se está haciendo porque ves la tele y la tele da ese tipo de luz azul, si no mal recuerdo. Entonces, imagínate, eso se está haciendo con el celular, con la televisión y todo. De todos modos, también nervioso, bien estresado. Se está alterando. Que claramente también me pongo a ver, pues antes vivían más tiempo que ahora y ahora viven más que antes. Pero bueno, como regresando al punto, me he dado cuenta de eso. O sea, hay alimentos que no se pueden combinar. Sí, por ejemplo, yo el otra vez estaba viendo de alimentación ayurveda, que según... por lo poco que sé, no he estudiado mucho la cuestión ayurveda, pero pues se enfocan mucho en esta cuestión de la salud y del funcionamiento ordenado del cuerpo. Y hablan dentro de nutrición ayurveda que hay alimentos que no son compatibles entre sí y que no es lo más conveniente ingerirlos al mismo tiempo porque funcionan diferente y nuestro cuerpo requiere diferente química que se puede contraponer entre sí para digerir uno y el otro. Y por ejemplo, a mí me quedé muy impresionado que dicen, obviamente no tengo ahorita forma de corroborarlo, pero es algo que me dio mucha veracidad, pero a la vez es como wow. Yo no sabía que el limón y el pepino, por ejemplo, son incompatibles dentro de la nutrición ayurveda. Y era como, ¿qué? Y eso lo comemos aquí. Sí, es súper famoso de toda la vida agarrar tu vasito de pepino picado con chilito y limón. ¿Sabes? Yo que me di cuenta que la papa no se puede comer con la carne. Y después me puse a investigar como por qué. Aquí, literalmente en México, o sea, no es que no se pueda, de que se puede, pero no hay una buena digestión. La papa tiene almidón y el almidón hace un recubrimiento en el ácido gástrico del estómago, por lo tanto no procesa muy bien la carne. La proteína. Sí, la proteína. No manches. Y güey, y el arroz también. Domingo de carnita asada, pues son tus papitas al lado, tu papita así horneada o a las brasas. Y pues cocines tus papitas con carne, no manches. Imagínate, o sea, la verdad es que yo me puse a investigar todo esto porque... O el agua de limón y pepino, ¿no? También. Agua de limón y pepino, que es de lo que más se toma, sí. Algo que me puse a investigar porque es real. Me puse a investigar todo esto porque yo tuve un tema de insuficiencia no, cancelado. Resistencia a la insulina. Entonces, esta parte de resistencia a la insulina, mi cuerpo no procesaba todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con los azúcares, con las cosas refinadas, con la parte de los carbohidratos. Más sin en cambio vi que la papa tenía mucho carbohidrato. Carbohidratos simples. Hay diferencia entre los complejos. Pero al final de cuentas también algunos tipos de sobresaturación de carbohidratos, aunque sean muy naturales, hacen y dan un efecto que no está padre porque los picos de azúcar se suben. Obviamente he estado en una dieta natural y propia y bueno, con algunas cosas que me mandaron los nutriólogos y eso me ha hecho sentir muchísimo mejor. Antes me daba mucho sueño de repente, pero como humano de repente no te das cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, yo ayudo a sanar a mucha gente y dejé a un lado un poquito eso sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque no era como un síntoma que lo sintiera de algo que pudiera notar como o ver malestar. Como un malestar. Pero bueno, ahí vamos en ese proceso y por eso les compartimos esta información. La verdad es que
pues es algo muy interno, pero les compartimos a todos porque es real. O sea, tenemos que darnos cuenta de los alimentos que estamos comiendo. Y si tú eres especialista en estos temas, la verdad es que estaría padrísimo que fueras una parte de los invitados en este espacio, si gustas, para podernos hablar de estos temas de la comida saludable, de la comida consciente o de la comida ayurvédica, que también es padrísimo. Que no es una comida diferente, sino es una forma de comer. Claro, es como entender cómo es que funciona la química del cuerpo con la química de los alimentos y poder hacer realmente unas combinaciones adecuadas. Y fíjate que, bueno, yo porque tengo esta parte del TDA, que pues la verdad es que sí está de cierta manera diagnosticada, que es un diagnóstico que se va haciendo a través de los estudios del comportamiento personal. Voy notando que también la comida hace alteraciones en este comportamiento de olvidar las cosas, de tener como toda esta parte más acelerada y más ¿cómo se podría decir? Manifestada en uno. Por eso es importante y creo que es importantísimo la parte de la comida. Entonces, si tú tienes alguna condición del espectro, te recomiendo, si tienes TDA, si tienes neurodivergencia, alguna parte de la neurodivergencia, te recomiendo que empieces a alimentarte de una forma mejor y más consciente. ¿Por qué? Porque sí ayuda. Yo era muy sensible, o sea, las emociones estaban al 1000 de por sí, que soy perceptivo, estaban cañoncísimo. Entonces vas cambiando un poco tu estilo de vida y de verdad va cambiando también muchos aspectos de ti mismo y mejor coordinación como persona. Por ejemplo, la dislexia, que es otro síntoma de la neurodivergencia. Dislexia, sí. O sea, si se han dado cuenta y nos siguen neurodivergentes, divergentes, también. Que también puede ser que estén aquí. Dense cuenta que de repente nos pasa esta parte de que se nos traba la lengua y es parte de una dislexia, que es parte de la neurodivergencia, que es parte del espectro autista. O cambiamos palabras también, ¿no? Por ejemplo, no sé, propedéutico con protudéctico, cosas así, o sea, sí nos pasa. Y no nos damos cuenta, o sea, lo dejamos ahí. Porque lo entendemos. Ajá. Aparte. Pero bueno, entonces eso se me hizo muy interesante y yo les recomiendo a todos los papás alimentación consciente, en donde sepan que todas las personas somos diferentes y obviamente hay estudios en donde se le hicieron a personas con tipo de sangre A, B, C, D, no sé cuántos tipos de sangre y qué les convenía a este tipo de sangre. También funciona, pero creo que cada persona es independiente y creo que es muy bueno investigarse también uno como sí mismo, o sea, meditar dentro de sí para irse reconociendo qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona y qué le podría ayudar a mejorar. Sí, si ya tienes 16, 17 años, ya prácticamente puedes tú investigar perfectamente y eres completamente responsable de ti mismo, de ti misma. Y bueno, regresando como a estos temas, pues obviamente toda esta oleada de lo que le llaman New Age, ¿no? De toda esta oleada de niños índigo, de niños cristales, de niños arcoíris, venimos con todos estos temas. Entonces, a veces si no te comprendes, de verdad te va a servir mucho el tener una buena alimentación, el conectar con tu espíritu, porque todos traemos como con esta parte como una evolución de cierta manera, porque rompemos esquemas, porque no nos gustan las injusticias, porque ya vemos un poquito más las emociones de la otra persona, aunque si te llegaron en algún momento a hacer daño, obviamente vas a tener máscaras que hay que quitar para redescubrirte a ti mismo. Ya no nos convence fácilmente lo preestablecido, que porque así es. Sí, como por ejemplo ahorita sí he visto como tienes que estudiar y hay muchos chavos que tienen ahorita sus empresas, chavos está hablando de 18, hay algunos de 17, hay unos de 20 y tantos que ya tienen sus empresas, que ya les va muy bien, pero porque lo hicieron desde pequeños, se enfocaron en eso y como les dijeron no vas a poder, pues ellos al ver una injusticia se retaron y lograron ciertos aspectos. Me estás retando. Porque también, bueno, de la parte de los niños índigo y los niños cristales, el reto es algo sumamente hiriente, llamémoslo así. Sí, es algo que nos prende la mecha luego, como McFly, que le decían gallina y es como, me dijiste gallina. Igual así. Eso como me daba mucha risa. Para los que no sepan de lo que hablo, es una película de los 80s, Back to the Future, que está muy buena, les las recomiendo, pero
Sí, o sea, es así como, me estás retando, ¿crees que no puedo? ¿Crees que no tengo la razón? ¿Crees que de esa forma, pues mira, yo te voy a demostrar y voy a mover cielo y tierra hasta que te demuestre lo contrario? Sí, Sí somos así. sí. De hecho, no sé si viste tú un boom en las redes sociales cuando apenas salió una película que es de Disney que se llama Intensamente. Ujú. Entonces, como todos decían, ay, mira, sí soy y sí soy. O sea, empezaron apenas a reconocer que esas emociones, porque muchos decían, mira, esto me sucede, entonces esto quiere ser, ¿no? Ansiedad, depresión, etcétera. O que tengo varias voces en mi cabeza, O que tengo como varias voces en mi personalidades cabeza. chiquitas. Sí. Y que a veces muchos dirían, es que eso ya es de psiquiatra. Pero realmente creo que todos tenemos esa voz cuestionadora interna. Y si no, es porque estás en una parte neurodivergente. O sea, no es algo malo, porque también he notado muchas personas especialistas en la parte de la mente que dicen que eso ya es una patología que no está del todo correcto, pero realmente pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos una revolución en la mente diferente y claramente ahorita, por ejemplo, que ya nosotros pues no estamos en los 10 y tantos, ya tenemos una mente diferente. Vemos como los niños de ahora, niños de 3, 4, 2 años, ya manejan el celular de una manera impresionante que ya le saben mover y los papás se sorprenden de ello y yo también me sorprendo porque pues todo se va revolucionando cada vez más cañón, Ya más hacen muchas rápido. cosas solos, ya hablan mejor desde más temprana edad, aprenden a leer más rápido, a comunicar incluso A respingar, ¿no? Lo que antes nos regañaban muchísimo. Sí. A decir el por qué, a cuestionar, a hablarte más profundo. Y bueno, esto es parte de las semillas estelares, de los niños índigo, cristal, arcoíris, estrella. Bueno, que eso no se ha hablado como mucho. Pero bueno, si les gustaría algo más a profundidad otra vez, porque ya tenemos un video y lo pueden ir a ver, de niños índigo y cristal. Pero si quisieran algo más profundo, pues estaría padrísimo que nos lo escribieran en comentarios y con todo gusto podemos hablar más de ese tema. Es correcto. Ahí escríbenos en los comentarios o mándanos un correo si es que quieres venir a participar, a hablarnos más a profundidad de los temas, porque también aquí aceptamos invitados para que nos enseñen más al respecto de... Sí, está padre compartir. Es un punto divergente donde podemos divergir en mucha información y mucho conocimiento a través de la parte espiritual y terrenal para que llegue a las personas y conozcan que no solamente está ese frasquito que de repente estamos, sino que hay más cosas que nos pueden enseñar a vivir mejor. Sí, no tienes que pensar igual que nosotros ni estar de acuerdo. Al contrario, aquí podemos debatir y chocar ideas sin conflicto y justamente creo que ahí es donde hay más crecimiento. Sí. No quedarnos siempre con, es que solo nos juntamos con él porque piensa como yo, no. Y se los estamos hablando dos personas con esa parte, bueno, no sintomatología, pero sí esas características para que se den cuenta que se puede vivir también bien y que si no, de repente ustedes sienten como algunas características es que yo siento que pienso diferente, la humanidad no me gusta, de repente nadie me entiende, de repente me da un flojera a las personas y por eso no salgo y soy antisocial. Todos son pendejos menos yo. Me llaman mucho los juegos y de repente estoy muy frustrado y no entiendo como por qué ya no quiero estar aquí. Oye, créeme que hay espacios y personas que pueden ayudarte, pero necesitas tú dar el paso. O sea, no van a llegar a tu casa y te van a tocar y van a decir, mira, ya vine a ayudarte. Tienes tú que ir a esos lugares y bueno, aprender a redescubrirte porque eso también es muy importante. Sí, tampoco es como que seas el elegido y anda ahí Morpheus y Trinity buscándote para ayudarte. O sea, no. Tú tienes que salir a buscar la ayuda que requieres y encontrarla y pues dar el paso y tu disciplina. Pero bueno, siempre hay ayuda para todos. Ya ni me acuerdo qué iba a decir. Ya me dio también. Sí, que yo, por ejemplo, yo no le llamo trastorno de déficit de atención. Yo ya, por ejemplo, lo resignifiqué. Y para mí, como no es un síntoma, no es una enfermedad, no es un trastorno, para mí es el don de múltiple atención, DMA. Sí, cuando lo empiezas a enfocar muy bien. De hecho, existe un porque punto. Sí es un don, o sea, sí es una habilidad. Sí es un don. ¿Cómo se llama producción? ¿Alguien me recuerda? ¿Cómo se llama esto cuando... hiperfoco. Cuando tiene una persona con TDA o H
hiperfoco es una persona que va a sacar las mejores cosas que todas las personas normales. Okay. O bueno, no normales, que no lo tienen. Todas las personas anormales, porque ahora ya para nosotros son los raros. Sí, personas ya dominamos, que ya no llegamos lo tienen, a los 30. que tienen pueden tener multitasking, se le llama, pero de verdad, cuando tienen ese hiperfoco, pueden ser personas con un potencial increíble, pero claramente les cuesta mucho llegar a ese hiperfoco, por eso deben de tener disciplina. Sí, como todo don o toda habilidad se tiene que entrenar, se tiene que estudiar, se tiene que practicar y mejorarlo, porque recuerden que vivimos en un universo donde todo es polar. Entonces, si tengo el déficit de atención y obviamente lo manejo en esa polaridad carente o negativa, voy a tener muchos problemas y muchas cosas que sí no van a estar padres y que se pueden considerar como un trastorno o un déficit. Pero si lo cambio a la polaridad y lo manejo como ese don que realmente es, deja de ser un trastorno y se convierte en un superpoder prácticamente, para poder entender mejor las cosas que los demás no entienden, ver otras cosas, otras perspectivas, romper y reprogramar mi mente a voluntad, hacer cosas muy específicas y ver los detalles que las otras personas no ven en cualquiera de las áreas laborales, afectivas, sociales, etcétera. Sí. Realmente somos unos genios, somos las personas índigo y cristales y los neurodivergentes son niños prodigio. Y no quiere decir que las demás personas no lo sean, solamente aunque que sí. Es cierto. solamente que les puede costar un poco más de trabajo llegar a estos puntos, pero todas las personas tenemos esas habilidades, como la película Lucy, no sé si te acuerdas, sí. que hablan de cómo sería un humano obteniendo el 100% de su capacidad mental. Yo digo que todos tenemos 100% de capacidad mental, pero a veces no ejercitamos todo nuestro cerebro para obtener todos los recursos que podríamos hacer como humanos. Sí, no llegamos al 100% de la conciencia. Mucho está en el inconsciente. De hecho, gran parte es inconsciente. Y pues eso es automático al que no tienes acceso de forma consciente. Sí, y quiero invitarlos a todos que si les gusta a veces lo que hablamos, que son literalmente conversaciones de repente de temas que nos van comentando ustedes en las redes sociales, pueden proponer nuevos temas, pueden proponer personas que quieran venir. Eso también lo haría y lo enriquecería muchísimo. Y gracias por seguirnos a los nuevos. Bueno, para los que no nos conocen, pues nosotros somos terapeutas y facilitadores espirituales que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida muchas cosas que hoy podemos ser y nos pueden decir holísticos, ¿no? Terapeutas holísticos, porque viene del conocimiento desde el mundo terrenal o desde el mundo físico hasta el mundo espiritual, desde el psicoanálisis, desde la biodescodificación, desde sesiones de limpieza energética, movimiento energético, Reiki, y bueno, estamos al servicio de la creación del gran universo y nos encanta y nos gusta, aunque tenemos una historia que nuestra vida no iba enfocado a esto, pero la vida nos puso en este camino y es a lo que amamos y nos gusta mucho conocer a la gente y poder, más que ayudarla a llegar a orientar su vida hacia su propio destino o hacia su misión que tenían. Es correcto. Cuéntanos en los comentarios aquí si quieres que te vayamos contando también más adelante en otros episodios más de nuestra historia personal y de cómo es que pues llegamos aquí sin querer llegar. Pero llegamos y estamos y seguiremos. Ojalá. Muy bien, pues divergentes, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estarnos siempre acompañando. Gracias por estarnos apoyando constantemente y compartiendo, dándole like, aunque sea nada más reproduciéndolo ahí de fondo, comentando hate. Si es que también estás ahí, pues nos ayudas mucho con la interacción. Así que tú síguenos ahí dando amor, que nosotros te vamos a mandar más amor de vuelta, porque pues ese es el único superpoder del ser humano, el poder amar libremente sin que me lo pidan, sin que me forcen, y no amar del amor romántico, sino estamos hablando de esa energía pura que viene del interior, de la esencia. Esa energía libre de reconocer a las personas. Del reconocimiento, exactamente. Entonces te reconocemos como alma, reconozco que soy tú y tú eres yo. Y entonces, pues bueno, nos seguiremos viendo a través de esta pantalla. Si tienes alguno de estos síntomas y eso, ve con especialistas. Nosotros también estamos en esta área, pero también no dudes en acudir con personas que te pueden diagnosticar, porque creo que es muy importante. Ahora que está de moda, ya todos lo tienen y no es así. A veces pueden ser cosas conductuales. Entonces, nos estamos viendo divergentes. Muchas gracias. Gracias, Kuruba. Gracias, Yeshua. Bendiciones. Dios bendice. Bye, bye.